Hoy, 8 de junio, estamos con Nicolás Gómez, que hace parte del equipo Un Lugar en la Plástica, que ha trabajado en torno a curadurías de artistas en la modernidad, ha hecho proyectos curatoriales para el Museo Nacional, ha editado libros sobre artistas de los años 60 y 70. También recientemente trabajó en la colección o en torno a la colección del Museo La Tertulia y organizó toda la exposición de la colección del museo que se inauguró en marzo en Cali. El Museo La Tertulia ha tenido una labor muy destacada, años 70, 80, en lo que es la instalación o la divulgación del arte moderno en el Valle, en Cali. Como todos los museos en los últimos años, en la última década, ha atravesado un periodo de transición y de crisis en la medida en que el Estado retira parte de su poco apoyo económico que tenía hacia los museos e incentiva lo que es la consecución de fondos y apoyos con la empresa privada. Entonces, en algunos casos, este tipo digamos, de labor o de gestión de consecución de fondos ha funcionado con la empresa privada en algunos museos, en otros museos no tanto. Esto ha hecho también que las actividades del museo se hayan mermado en la medida en que hay menos exposiciones, en la medida que hay menos apoyos y en la medida que hay una reestructuración en que se ha venido trabajando en los últimos años. También se ha hecho una nueva sala de exposiciones para su colección. Y digamos que también la relación con el público ha cambiado. O sea, anteriormente, en una época, de pronto el público llegaba con más facilidad al museo, teniendo un tipo de exposiciones distintas. Hoy en día las cosas cambian y la relación con el público es una cuestión más compleja, en la medida en que hay que hacer una gran labor de mediación, de divulgación y de acceso como a exposiciones de pronto un poco más abiertas al público. Que es lo que se busca también con este montaje de la colección en el Museo La Tertulia. Entonces vamos a hablar con Nicolás para que nos cuente en qué contexto se hace trabajo de montar esta colección, cómo se organizaron sus líneas curatorias, sus líneas temáticas, cómo fue el trabajo con el museo, y también un poco que nos cuente acerca de cómo fue todo el proceso de lo que es la investigación y la puesta en escena o la puesta en espacio de esta colección. Hace 6, 7 años, cuando ingresó la nueva directora, que es de La Tertulia, que es María Paula Álvarez, ella se percató que era necesario reactivar la institución desde su base o desde su fundamento, que para ella es la colección. Ella como que comprende que la colección define la historia y la pertinencia histórica del museo, y le preocupa cómo es posible que no esté su colección montada, cómo es posible que la gente que va a La Tertulia no pueda ver lo que tiene su patrimonio. Pues esto sumado a todos los chismes que había sobre la calidad de la colección, que está vuelta a nada, que no se puede ver, con lo cual ella resuelve además contratar a una persona experta en conservación para que sea lo primero que se haga: ver las obras, hacerle sus procedimientos adecuados, tenerlas en buenas condiciones, si están dañadas pues hacerles la respectivo arreglo, conservación. Y por otro lado también concebir la adecuación de un edificio para mostrarlos, que esto es lo más importante, que esto es un proceso muy largo y como estamos diciendo ahora, el público no se percata de la dimensión que es y de los problemas que implica adecuar un edificio para eso, y sobre todo en términos de gestión. María Paula entonces se encarga de ver el espacio, que es un edificio que estaba hecho pero no tenía unas condiciones de humedad y iluminación adecuadas y de circulación también adecuadas para el montaje de la colección, y durante 6 años se dedica a
planear la adecuación del edificio. Es un proceso muy largo que mientras ella lo está gestionando, lo está planteando, está consiguiendo los recursos, hay como una sensación en el medio de que en la tertulia no pasa nada. ¿No se hacían exposiciones en ese momento? Sí, se hacen como unas exposiciones, las que son compromisos, por ejemplo, como los regionales o los salones, uno que otro salón, se hacen algunas curadurías de investigaciones de Miguel González alrededor de la colección, ¿no? Que se van sacando cosas dispersamente, que además así es como se conoce la colección, a través de esas exposiciones que Miguel González hacía, unas exposiciones temáticas. Entonces, bueno, también en este proceso ella quería vincular al público general, al pueblo, a la gente del común, al museo, de darle al museo como una fuerte presencia en la ciudad, como punto de referencia de cosas que pasan, de exposiciones, de talleres, sitio de encuentro, hasta incluso el mismo restaurante, lo que sea. Para eso creo que acepta las exposiciones de Bodis y de Da Vinci, que en el medio fueron muy criticadas, pero me parece a mí que sirvieron para darle visibilidad a la institución para los habitantes de Cali, ¿sí? Las exposiciones que son criticadas por el campo del arte, por lo que son, de pronto tienen un origen, qué sé yo, más relacionado con el mercado o con una exposición taquillera que con exposiciones de tipo curatorial. Exactamente. Esa discusión del medio es una discusión de orden intelectual y académico, pero la estrategia sirve para vincular a la gente al museo. En ese entonces no ha habido tantas filas para entrar al museo como... Sí. Y eso en cierta medida es lo que se quería, como que hubiera alguna identificación de la institución, del lugar, del espacio. Pero por ejemplo, en esas exposiciones como la de Boris, ¿fue una decisión del museo curatorial? No, eso hay una junta. No fue como el caso acá de Mamo, que fue una decisión del mercado, acá fue una decisión del mismo museo de hacerlo. Y las decisiones se toman también en una junta del museo y se discutió. Claro, a nivel también del mismo distrito y de la alcaldía y la gobernación y todo. Sí, claro, eso. Y luego viene la exposición que se monta, que es de la colección. Pero bastante después, después en esa sala se montan otras exposiciones, mientras se concibe mejor la readecuación del edificio y mientras se consiguen todos los recursos para hacerlo. Y en ese proceso María Paula hace una pesquisa también de un curador o de alguien que pueda comenzar a concebir la concepción conceptual y de montaje de la colección. Hay un proyecto que se inicia que no fue resuelto, adelantado por Elías Heim, que estaba vinculado a la institución. Y ese proyecto no se resolvió. Luego María Paula también consultó con gente de Cali que tampoco pareció haber como ni entendimiento o como interés, como que no, creo que no era lo que María Paula buscaba en términos de las propuestas que se hicieron, y un poco en una situación de crisis en que ya iba a estar el edificio hecho, en que ya era necesario comenzar a pensar la curaduría de la colección. Entonces ella acudió al Museo Nacional preguntando quién podía adelantar esta curaduría. Entonces, a través del Museo Nacional nos recomendaron, por haber tenido la experiencia de montar la sala Modernidades, que es una sala permanente dentro del Museo Nacional, y pues las exposiciones que habíamos hecho como grupo allá, y pues la experiencia que teníamos también publicando, investigando sobre historia del arte colombiano. Entonces, con Julián Cerda y Felipe González. Que somos el grupo en un lugar de la plástica. Entonces María Paula se entusiasmó, pues le pareció interesante y a través del Museo Nacional nos llamó para que le hiciéramos una propuesta. La propuesta se fundamenta en pensar que, a diferencia del Museo Nacional,
el Museo de la Tertulia no es un museo de historia, de arte e historia, o de etnografía, porque el Museo Nacional es un museo de todo. El museo, ¿sí? Es un museo de arte moderno. Exactamente, realmente. Es un museo de arte moderno y su colección es su base, su fundamento, y su colección es de arte moderno, algunas cosas contemporáneas, pero sí, es un museo de arte, entonces, pero es un museo de arte con historia, y eso para nosotros era fundamental, como esa pertinencia que la tertulia ha tenido para entender algunos procesos en la historia del arte colombiano, específicamente con relación a las bienales de artes gráficas en los años 70 y los festivales de arte en los años 50, 60, 70. Sí. Y a partir también de estos eventos se conforma gran parte de su colección. Entonces lo primero que hay que hacer es ir a ver el estado de las piezas que hay, que podemos ver, que caracteriza la colección. Y en este sentido, evidentemente, lo que caracteriza la colección es que gran parte es en papel. El 80% de la colección es en papel. Por, obviamente, las bienales de artes gráficas, porque funcionaron talleres de artes gráficas allá, porque invitaban artistas de toda Latinoamérica a producir cosas. En las bienales venían, y por algunos procedimientos formales o informales también. Algunas obras se quedaban en el museo, entonces ellos las guardaban porque los artistas las dejaban o las mandaban además, cuando uno pregunta a las personas de esta época por qué papel, por qué artes gráficas, y es porque sencillamente era lo más práctico. El artista enrollaba el papel en un tubo y lo mandaba y por correo llegaba y era fácil. Sí, era una cuestión de practicidad para ser un museo pequeño y pues en una ciudad, no la capital de Colombia, sino una ciudad pues que, aunque importante, no es capital. Cierto. Era un museo pequeño, pero como con unas buenas intenciones, además porque las directivas entonces tenían muy buenas relaciones con artistas internacionales y tenían muy buenas contactos, y a través de eso ellos pedían obras en papel y conformaban las bienales. No, además que era el momento en que la modernidad se estaba como acabando de instalar, estaba completo como esa función del museo de darle esa visibilidad al arte moderno, que todo eso, que las bienales también, y luego vienen ya los años 90, 80, todo eso, que son del arte contemporáneo, ¿no? Cosas similares que pasan aquí con el Museo de Arte Moderno, que pasa de instalar el Museo de Arte Modernidad a volverse el Museo de Arte Contemporáneo, que es otra opción que tienen los museos de arte moderno. Sí, claro, y de hecho, bueno, el museo cambió su nombre también, ya no es Museo de Arte Moderno de la Tertulia, sino es Museo de la Tertulia. Museo de la Tertulia. Museo de la Tertulia. Esto tiene que ver que precisamente las exposiciones que hace, los programas de exposiciones que ha concebido, no se relacionan con esa legitimación de lo moderno, sino porque ellos tienen que seguir, como institución tienen que seguir, tienen que ver qué es lo que está pasando, y además de eso es la única institución en Cali que cumple con unos requerimientos técnicos para ciertas exposiciones y ciertos eventos. Entonces también por eso se hizo Bodis allá, por eso también se hizo Da Vinci, porque eran los únicos espacios donde era posible en términos de conservación entonces por eso es Museo de la Tertulia actualmente. Ahora bien, estamos en la revisión de la colección, como ver qué hay, cómo es, qué la caracteriza. Entonces es primordial esa importancia del papel. Eso sí, fue lo primero que vimos, que la gran mayoría de piezas es en papel, de artistas de toda Latinoamérica, y piezas muy importantes también en términos, bueno, ya pintura, escultura, instalación, video, en términos también como de premios de salones nacionales. Y un poco las líneas temáticas o los temas son como muy sencillos, como bodegón, paisaje. Esos fueron los temas que concebimos ya para el montaje de la propuesta, de la selección que hicimos. Entonces, por un lado teníamos lo de papel, por otro lado teníamos como el resto de las obras y qué hacer con ellas, o qué podemos ver en ellas, y lo que pensamos fue una serie de temas que no se consideran
que no estuvieran ligadas como a la historia, como a las narraciones de la historia del arte. ¿Cómo podemos acercar al arte? Si ahora el papel del museo es un papel educativo, formativo, que adopta, que atrae colegios, que quiere abrirse al público, no es efectivo tener una narración ligada a la historia del arte, como una narración de las vanguardias o definición de la modernidad y la posmodernidad, que eso que realmente son más específicos a lo mejor es de la específico academia. y no, realmente no es nada, son términos muy vacíos. Cuando uno quiere ver realmente lo que uno puede explotar la obra y como cuando uno la quiere poner a actuar en sociedad, esos términos son absolutamente vacíos. Entonces ese era como el punto, cómo ponemos a actuar estas obras en su entorno, en la ciudad, con relación a los habitantes, al habitante del común. Entonces estos temas que conseguimos responden un poco a eso, como que podemos pensar que conecte al artista y al público, que sea como algo muy básico. Entonces entra la idea del lugar. Ahí entra que conforma un segundo piso del museo, la idea del lugar. Cómo el lugar o la experiencia del lugar es común a toda la humanidad, pues a todo el ser humano. Eso le habían hecho también parecido en el Museo Nacional. En el Museo Nacional. El lugar era importante. Bueno, claro, estamos en la tertulia. Pero bueno, nosotros lo hemos tocado en varias investigaciones y el lugar ahí de diferentes maneras. Sí. Lo trabajamos como una especie de zoom, donde comenzamos con el paisaje natural y revisiones en torno al paisaje, y después como irnos cerrando, después vamos a la ciudad, las vivencias de ciudad, pero como en una con relación a al paisaje también del exterior de la ciudad, qué pasa con la arquitectura, con el tráfico, la contaminación, ese tipo como de vivencias del espacio de la ciudad. Después se cierra como a las interiores, como qué pasa cuando uno entra a las casas, o entra al burdel, o entra al café, o entra a la habitación, y después ya culmina como esa área en el bodegón, que ya es como detenerse en el objeto, como ya los objetos del común y de consumo, los alimentos, no sé, las cosas que usamos como de la vida cotidiana, como hablan también de la vida, de las costumbres, y uno con esos temas puede tocar al observador común, ¿no? Como decirle, como recordarle al observador como cómo es el agua, o cómo es el edificio, o cómo es el salón, o cómo es el mueble, como que recordarle esas relaciones que él como espectador tiene con esos espacios en una dimensión de experiencia. Entonces eso definió ciertos ejes. Entonces ya como que ahí seleccionamos unas obras que estuvieran acordes a los ejes, y en términos de montaje no quisimos que fuera ni cronológico ni geográfico. Entonces en una sala uno ve, ni por técnicas, entonces uno ve en una sala una pintura de principios del siglo XX de un paisajista de la sabana, al lado de el video de Juan Fernando Herrán, donde aparece llevando pasto a la boca. Ambos trabajos como una manera de expresar la relación con el paisaje o con la naturaleza. ¿Sí? Entonces hacemos ese tipo de juegos de saltos cronológicos para decir como realmente no es tan importante definir una escuela, o definir una técnica, o definir una no sé, una categoría, o la gente que siempre pregunta, ¿eso es cubista o eso es tal cosa? O sea, básicamente no está orientado para un público experto y académico, sino está orientado como para el público en general. Para es explicar experiencias del artista con su medio de creación y con su entorno, o con los temas que está tratando. Entonces, no es establecer una jerarquía de que la pintura es del pasado y el video es del presente, sino que son medios de creación, y en donde se están diciendo se rompe como cosas. Con la cosa teleológica del arte, que es que primero viene el bodegón, luego estamos en el arte contemporáneo, que es tal. Sí, exactamente. Y por otro lado,
como ya lo mencioné, hay una idea sobre experiencia que es muy importante, a través de las cuales definimos otros ejes temáticos. Y si concebimos que la experiencia se da desde el cuerpo, como desde la experiencia corporal, desde la manera como el entorno afecta a nuestro cuerpo y nuestras rutinas y nuestros intereses, afectos, pasiones, etc. Entonces debemos pensar otras categorías. Una de ellas es el cuerpo mismo, ¿sí? El cuerpo como un eje de la experiencia, como para manifestar los deseos, los miedos, ciertos temores o cuestiones psicológicas, exactamente. Sí. Entonces hay una sala amplia dedicada al cuerpo, en donde está donde hay unas relaciones también en torno al cuerpo erótico o la idea del cuerpo en lo religioso también. Entonces están unas reliquias o unas alusiones a reliquias, o también están entonces las mujeres fatales, como las fotografías de Fernel Franco, con la obra que Maripaz Jaramillo hizo en una época. Sí. Hay como unas relaciones formales que uno encuentra también, o la idea del hombre también como guerrero y como figura de fuerza violenta, que también están en muchos artistas, sobre todo grabadores de los años 70, 80 en toda Latinoamérica. Entonces hacemos una especie de relaciones así formales para apuntar cómo esas cosas se ven, no importa la técnica, no importa el lugar geográfico, no importa qué tendencias, pero son como referencias compartidas. Que si son compartidas entre artistas, pues también son compartidas con el público, ¿no? Es como el punto. En torno al cuerpo, ya llegando como a un planteamiento más filosófico, un poco más profundo, que sí ha sido difícil justificar, y es la experiencia de la abstracción. Entonces hay una sala, es la única sala que tiene como una categoría ligada como a un medio tradicional de creación en las artes, sí. Pero concebimos la abstracción como una manera como el cuerpo se ha relacionado con el mundo, ¿sí? Entonces la abstracción geométrica es una revisión de la experiencia de las formas rígidas, de los materiales industriales, sí. de la delimitación de espacios, ¿sí? Sí, la sí. abstracción más lírica, más gestual, es una relación con lo matérico, lo orgánico, que tiene que ver con la naturaleza, con el paisaje, con esa idea de profundidad que viene relacionada con el horizonte. Cierto. Entonces, ¿cómo pensar la abstracción no como una categoría histórica purista, que es la categoría modernista, sí. tradicional, típica, como uno aprende historia del arte, sí. sino como una categoría que es absolutamente ligada con la experiencia del cuerpo, Sensorial. con la experiencia sensorial y perceptiva, sí. del artista, pero que es comunicada al espectador, y que el espectador puede también experimentar eso, o puede Entiendo. llegar a eso, ¿no? Sí. Entonces, Perdón. Bueno, eso ya lleva un tiempo la exposición funcionando. Digamos que lo que me cuenta Nicolás, está orientado hacia ese público. Bueno, ya han tenido público. ¿Qué ha pasado con el público? ¿Cómo ha recibido? No digamos ya la comunidad artística de la ciudad de Cali, ¿no? Que digamos puede tener algún tipo de posición en cuanto a este tipo de muestras tan abiertas, pero digamos ya el público en sí, el público que se aspira que llegue ahí, ¿cómo ha sido esa recepción? Ha sido, por estadísticas, sorprendente. El fin de semana que abrimos se llenó de una manera impresionante el museo, gracias también como una labor de publicidad de los medios locales de Cali, pero sí ha habido una recepción muy, muy positiva, donde creo que además ahí es fundamental la mediación de las áreas de comunicación y de educación del museo. Ya. Que a propósito estas áreas y esta definición de tareas específicas y de funciones específicas es también uno de los como grandes logros que hizo María Paula dentro del museo, como organizar y delimitar unas funciones específicas en las áreas del museo para apoyarse mutuamente y apoyar las actividades de la curaduría, que no simplemente sea un mostrario de cosas, sino que vaya de talleres, visitas guiadas,
una actividad por medio de comunidades virtuales, como es todo este tipo de estrategias que el museo debe concebir y debe entender como parte fundamental de su funcionamiento. No es tampoco dejar la colección puesta, no, claro, sino ponerla a mover y la recepción del público depende de esas labores. Bueno, y dentro del público también está, obviamente, pues el público está en las universidades, inclusive podemos pensar ya públicos más específicos, porque hoy en día ya no se habla tanto de construir público en el sentido general de el público, sino hay muchos tipos de público, y dentro de esos también está pues lo que ha sido tradicional del museo desde el comienzo, que son los artistas, las universidades, la Escuela de Bellas Artes. Ellos, ¿cómo han recibido? ¿Usted sabe algo? Sé que lo positivo, por ejemplo, para dar de ejemplos, porque pues, no sabría qué decir en términos generales, pero sé que a algunos profesores les ha servido muchísimo como herramienta de trabajo para llevar a los estudiantes, mostrarles cosas, hacerles una narración sobre arte colombiano, sobre ejemplos de curaduría, y eso era fundamental para nosotros, que eso se vuelva una herramienta en ese sentido también, tanto como para el público general que vaya un domingo con su familia y demás, pero también para el público especializado que pueda acceder de esa manera. Y sé que por algunas opiniones, por algunos comentarios, sé que también ha habido como cierta reticencia o disgusto o preocupación porque seamos invitados de Bogotá a ir al museo allá, a verlos desde la mirada de la capital. No sé, nosotros eso son unas cuestiones regionalistas que no sé, y de pronto sí, de pronto no. Nosotros entramos un poco por la experiencia con otros... es una experiencia profesional, básicamente, ya no es tanto con otras institucionales, exactamente. Y ahora lo que quisiéramos es concebir unas políticas de exposiciones temporales. ¿Dentro de la mirada de la colección? Sí, que se relacionen con la mirada, con la colección, que se relacionen con la historia del museo, que podamos pensar en programas de pronto bienales o unos programas ya más ambiciosos temporales que puedan volver a atraer el público especializado, otro público, los artistas contemporáneos, tener un programa de adquisiciones con el museo, pero todo eso que quede en un documento, que quede como unas políticas institucionales claras, aprobadas por un comité. O sea, dentro del montaje de la colección, bueno, obviamente eso es una cosa, digamos, de marca mayor en el sentido de que es toda la colección de un museo. Es casi también todo el archivo, básicamente, del museo, lo cual es muy importante, y es lo que da también como su voz, ¿no? Porque es un museo de arte, bueno, en un comienzo, digamos, el Museo de Arte Moderno, hoy en día Museo de la Tertulia, pero es también muy importante la posición que toman, que hay que partir de la colección. En general, pues muchos museos, o casi todos, parten de la idea de colección. Hay otros pues que tienen una visión distinta, que de pronto no lo hacen así, pero eso también les voy a preguntar, digamos, ustedes en primera fase se monta la colección, que es como decir casi, bueno, mire, está esto y esto es lo que hay, esto está organizado así, y ahora sería como más como una serie de programas y desarrollos posibles a partir de esa colección. ¿Es lo que usted está diciendo? Sí, exactamente. ¿Parte del proyecto curatorial? Eso no está ahora fijo, pero está en propuesta, está en proyecto de entrar a coordinar o a concebir este documento donde se establezcan unas políticas curatoriales para promover eventos, exposiciones y programas relacionados con la colección, y también que haya invitar artistas, pero también pensar qué artistas deben ser invitados, con qué trayectoria, con qué tipo de proyectos. Eso por un lado. Por otro lado, y se me olvidó decirlo también, hablando de la importancia del carácter de la colección, es que como todo es en papel, bueno, primero no está montado todo, 200 que es una pequeña selección de todo lo que hay, de lo cual gran parte de eso es papel, pero en términos de conservación el papel no puede durar exhibido más de 4 meses. Porque no aguanta la posición vertical, las fibras se cansan y la iluminación quema el papel. Entonces, lo interesante de esta propuesta también fue pensar en una rotación. Entonces, todo lo que es en papel rota cada 4 meses, o sea, hay 3 rotaciones al año.
La idea es que, lo cual hace que la exhibición de la permanente sea muy vital. Cada 4 meses va a haber una especie de exposición diferente. Eso quería preguntar, porque también se monta la colección y todo, pero la idea es que la colección quede montada siempre, o que siempre haya alguna rotación o haya algún tipo de evento relacionado con la colección. Ahora bien, nosotros consideramos que aunque sea permanente, tiene que tener un límite, idealmente 2-3 años, para que sea replanteada en su totalidad. Que por algún otro motivo que haya funcionado pueda durar más de 3 años, hasta 5 años, de pronto está muy bien, pero dentro de este periodo sí va a haber las rotaciones, especialmente de lo de papel. Obra, pintura y escultura va a estar fija, la selección es muy depurada y además que son cosas de mayor tamaño, entonces la rotación de eso implicaría como unos cuestiones prácticas más complicadas que lo de papel. Lo de papel está montado de tal manera que sea descolgar y reemplazar por otra cosa.